La historia mía cuando yo llegué a las inferiores de Junior es algo muy especial. Y bueno, yo fui a probarme, a la semana ya había que pasar muchos filtros por semana. ¿Cuántos filtros estamos hablando? Uy, fue casi como mes y medio. ¿Aproximadamente cuántos niños? No, por ahí como unos 3000. Hola, mi nombre es José Luis Chunga y les voy a contar mi historia detrás de un sueño llamado fútbol. Chunga, muchas gracias hermano por hacer esta No, entrevista. Bueno, como te estaba contando, tengo un programa donde me encargo de contar la historia de ustedes, los futbolistas, cómo fue el proceso para llegar al fútbol profesional, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, estamos aquí para poder hablar de todo lo que tú quieras. Chunga, yo quiero que me contes un poquito de tus inicios, de dónde es Chunga, de qué parte de Colombia es Chunga. Bueno, yo nací en Soledad, por ende soy soledeño, pero bueno, nosotros siempre decimos Barranquilla como algo de referencia. Chunga, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, mira, yo empecé a jugar fútbol, primero jugué en mi colegio, en el colegio ahí del barrio, en el Ilse María, jugábamos mucho fútbol de salón, en piso, en los intercolegiados de ahí de Soledad, y de allí yo me fui a jugar a una escuela en La Victoria que se llamaba San Judas, por medio de un compañero del colegio, que eran los dos únicos que jugaban en escuelas de fútbol, y una vez se acercó el papá de uno de mis compañeros y dijo, no, que en la escuela de él estaban necesitando un arquero. Yo nunca fui arquero, en el colegio yo jugaba en microfútbol, jugaba de central, inclusive ahí uno juega de cualquier posición. Y fui a probar suerte, me acuerdo que el día que fui me llevaron, me metieron en el segundo tiempo y hubo un penalti, yo tapaba sin guante en ese tiempo en las canchas de Arenas de allá y tapé el penalti y yo me quedé, ya ahí me quedé siendo arquero, me quedé en esa escuela, jugué, si no estoy mal, creo que año y medio allí en San Judas y de ahí fue cuando me fui a probar a Junior. ¿Y desde que empezaste a jugar fútbol siempre jugó en el arco? No, en el colegio nunca fui arquero. Yo pasé, a ver, en el micro tú no tienes posición establecida, excepto que seas el arquero. Pero yo siempre jugaba afuera porque yo era el que más duro pateaba en el equipo, el que más hacía gol, inclusive. Buena definición. Sí, claro. Inclusive yo en el colegio tengo trofeos de goleadores, hice parte de la selección de microfútbol del Atlántico, que jugué con Michael Barrios, con Cuellar, que jugábamos fútbol de salón. Yo pasé a tapar en el colegio ya cuando cambiaron el formato de los intercolegiados y ya no se jugaba microfútbol, sino fútbol en cancha de 11 para 11, en cancha grande. Entonces, como yo era del equipo de fútbol el más grandecito, el más grande, como siempre, el más alto es el que tapa. Sí. Me pusieron a tapar a mí y ahí empecé en el tema de arquero en el colegio. Entonces, como los arcos eran tan grandes, yo pateaba, no sé, de la mitad de la cancha y me bañaba el arquero. Siempre hacía los goles así. Entonces, de allí fue cuando fui a la escuela que te conté a San Judas y después me fui a probar a Junior. Bueno, de San Judas a Junior, ¿cómo fue ese proceso en Junior? Bueno, mira que la historia mía cuando yo llegué a las inferiores de Junior es algo muy especial. Yo me fui a probar por medio del sobrino de mi padrastro que me dijo, no, vamos a Bomboná, que allí están haciendo el tema de las pruebas. Me recuerdo mucho que fue como en febrero. Yo llegué, te estoy hablando en la época del 2004, o sea, anteriormente iban casi 3000, 4000 niños a probarse allá a Bomboná. Mucho, ¿no? Sí, porque, a ver, en Barranquilla, si tú quieres que tu hijo esté en una escuela de fútbol, todos quieren estar en Junior, en el Barranquilla, o en ese tiempo estaba Totorrubia, escuela barranquillera. Y bueno, yo fui a probarme y con la gran bendición que en ese tiempo estaba una persona a la cual yo le agradezco mucho, que era Wilfran Cervantes el Campero, que era el técnico de esa categoría, la categoría preinfantil. Yo fui y a la semana ya había que pasar muchos filtros por semana. ¿Cuántos filtros estamos hablando? Uy, fue casi como mes y medio. ¿Y en ese entonces, para allá, aproximadamente cuántos niños? No, por ahí como unos 3000. Te estoy hablando 3000, acaparando todas las categorías. Mi categoría habían casi 500 peladitos. Entonces, por posición, cuando yo fui, recuerdo que había, ya en la categoría ya que llevan muchos años, habían casi 3 arqueros que llevan muchos años ahí, que habían hecho pony y toda esa cuestión. Y conmigo se fueron a probar 6 arqueros más. O sea, había 9 arqueros para una categoría. Pero allá siempre, en las inferiores, siempre se tienen 4 arqueros para alguna eventualidad. Y yo recuerdo que de todos esos 6 arqueros, el único que quedamos fueron 2, que fue en ese tiempo Luciano y mi persona. Y de los que ya estaban, sacaron a 2.
Recuerdo tanto que Campero cuando me vio me dijo, tú me recuerdas mucho a David Ospina, me dijo. Yo me quedé allí y resulta que hubo un problema. En esa época, no sé cómo le llamen ahora, pero en esa época, el 2004, se llamaba el tema del paz y salvo, para uno trasladarse de una escuela a otra, lo que se llama ahora el transfer, pues. Y cuando me dicen, no, tú vas a quedar en Junior, ya estás listo, tal, no, eso es la alegría más grande del mundo. ¿En tu casa? No, todo en mi familia. Y cuando me dicen, no, es que los papeles de Chunga no han llegado. Cuando yo voy a la escuela anterior donde estaba en San Judas, me dicen, no, es que tienes que pagar. Estamos hablando del año 2004, casi 2-3 millones de pesos. ¿De dónde? Ahora es plata, también es plata, pero en el 2004 era más. Muchísimo. Yo decía, pero ¿de dónde voy a tener yo plata? Mi mamá trabaja y recién nos está levantando. En fin, no había cómo pagar esa cantidad de dinero y hay una ley donde dice que tú te tienes que quedar 2 años sin jugar para ya quedar libre. Yo me quedé 2 años sin jugar. ¿Solo entrenando? Solo entrenando en Junior. Pero mira esto, el director de las menores que estaba en ese tiempo ya me quería sacar, porque decía, pero si no hace parte del equipo que hace aquí, muchas veces no me dejaban montar. ¿Te querías mochar definitivamente? Muchas veces no me dejaban montar en el bus de la ruta porque yo no hacía parte del equipo. Entonces me tocaba con un bus de pueblo, no, eso que no me tocaba hacer, me tocaba coger 2 buses, caminar como 40 minutos para poder llegar. Pero son todos los sacrificios que después a la larga tienen su recompensa. Eso vale la pena. A mí me colocaron un apodo allá que me decían el rey de los pueblos porque... como Fari Ortiz. Exacto, como Fari Ortiz, porque a mí nada más me llevaban para los partidos amistosos en los pueblos. Hay un partido de liga que era el partido oficial que jugaban las inferiores, pero también hay un partido en un pueblo, un ejemplo, Palmar. No, manden a Chunga que él no está inscrito y que vaya y tape allá. Todo lo amistoso. Todo lo amistoso, vaya por allá, Sabana Larga, Sabana Grande, Palmar, Uciacurí. Y me tocó así. En ese transcurso de esos 2 años, yo tuve una eventualidad en el colegio. Yo me partí el brazo izquierdo en el colegio en educación física. Duro. Y recuerdo que ese día mi mamá me dice, antes de operarme, me dice, no vas a jugar más fútbol. No vas a jugar más. Bueno, la que manda es mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? ¿En ese momento usted qué sintió? No, yo estaba pensando más en mi brazo que lo tenía todo torcido. Y antes de la operación, bueno, mi mamá habla conmigo y antes de que me entren al quirófano llegó el profe Wilfran allá al hospital, habló con mi mamá y le dijo, no, deje que se recupere. O sea, le hizo entrar en razón. Sí. Yo iba a entrenar con el yeso. Yo tenía un yeso hasta acá, todo el yeso hasta acá. Y yo iba a bombonar, a trotar con mi yeso, hasta que un día yo me aburrí, y eso me pesaba, y aburrí, cogí una cegueta, la hoja de la cegueta que tenía mi abuelo en la caja de herramientas, y yo cogí la cegueta y me la corté. Me quedó el yeso hasta por aquí, o sea, ya estaba más liviano. Yo iba y así entrenaba. Cuando me recuperé, hice todas mis terapias, mira todo lo que me pasó, 2 años sin poder jugar. Y cuando ya estuve libre de poder ya ingresar como tal a Junior inscrito, yo solamente duró 1 año jugando en las inferiores. Duró 1 año. ¿Qué categoría estamos hablando en ese entonces? Era la juvenil. ¿Cómo le llaman acá? Primera A. No, prejuvenil. Cuando yo empecé a jugar era prejuvenil. Jugamos una Cefal, quedamos subcampeones. Y de allí me subían a jugar con el equipo juvenil. O sea, jugaba con los 89 y 90. Yo soy 91 y quedamos campeón de la liga. Yo era el arquero, yo era el arquero de la prejuvenil, pero jugaba con los juveniles. Y ahí quedamos campeones y ahí es cuando viene al siguiente año la famosa regla del menor en el fútbol colombiano. Sí. Y allí llega el profe Santiago Escobar a Junior y me sube con Vladimir, con Alfredo Padilla y con Wainer Caneda. Nos suben a nosotros 4. Hicieron un partido entre la juvenil que quedó campeón del Junior y el Barranquilla. Sí. Y ahí me escogieron, de esos campeones de Junior, me escogieron a Wainer, a mí, y del Barranquilla escogieron a Padilla y a Vladimir.